En esta oportunidad vamos a ver el tema de viveros, concretamente viveros forestales. La palabra viveros o vivero en inglés se llama nursery o jardín de infantes. En alemán es Baumschule, que significa una escuela para árboles. De alguna manera están refiriendo estas palabras un lugar o un ambiente donde se le dan cuidados especiales a seres que están en etapa de formación y que requieren de un ambiente adecuado para terminar de formarse para el objetivo que se tiene previsto. El fenotipo sabemos que es un producto de la interacción entre el genotipo y el ambiente. Eso es muy importante tenerlo presente porque por más que la semilla que estemos trabajando en un vivero sea de excelente calidad, si no adecuamos las condiciones para que ese individuo que se está formando a partir de esa semilla no recibe los cuidados necesarios, el resultado no va a ser el mismo. En un vivero forestal, entonces lo que se requiere es producir plantas de una calidad que básicamente nos aseguren dos variables significativas o importantes para el éxito de una forestación, que es conseguir una máxima supervivencia a campo y un elevado crecimiento inicial, que sabemos también, y hay ensayos que demuestran de que ese crecimiento, incluso si el plantín, digamos, fue trabajado adecuadamente, esa supremacía o ese, digamos, mayor nivel de crecimiento se prolonga en el tiempo durante la plantación o el desarrollo de la plantación. En Misiones, la historia de los viveros se inicia o se remonta ya por fines de la década del 50, principios del 60. Al principio, la producción de plantines para la actividad forestal, que en esos momentos se estaba iniciando en la provincia, básicamente asociado con la industria celulósica en Puerto Piraí. Esos viveros, en principio en la provincia, eran precarios, dispersos, la mayoría de características así más bien familiares, para asegurar la necesidad de plantas que se necesitaba, que por entonces eran proyectos forestales digamos, de mucho menor envergadura. Pero después con el tiempo se fueron desarrollando viveros de mayor inversión en infraestructura y se fue dando un proceso de concentración. Hoy día existen algunos pocos viveros grandes que proveen la mayoría de los plantines que se están utilizando en los proyectos forestales en la provincia. Es así que los viveros, más la genética que fue mejorando con el tiempo y la tecnología y el aprendizaje, digamos, de métodos de manejo silvícola fueron haciendo que el desarrollo forestal en la provincia llegara a ser lo que es hoy un importante polo de desarrollo económico a nivel nacional. Como decíamos, a mediados de la década de los 70, el ingreso de semilla a la provincia para los proyectos forestales venía directamente desde distintas partes del mundo, pero básicamente desde el sudeste de Estados Unidos, donde se encuentran las principales especies que prosperan en nuestra silvicultura actual en Misiones. Básicamente estamos hablando del pino, ¿no es cierto? Digamos, para el caso de los eucaliptos sabemos que el lugar de origen es Australia. En el caso de los pinos, y luego más tarde también con el eucalipto, se empezaron a dar procesos de mejora genética que permitieron tener fuentes locales de muy buena calidad. Al principio se fue pasando por distintas etapas en cuanto a lo que es obtención de semillas para los proyectos. Para eso se hicieron ensayos de orígenes y procedencias. Vamos a remitirnos un poco al caso de los pinos. Se trajeron
distintas especies de pinos de la zona del sudeste de Estados Unidos, como decíamos, zona subtropical, y también de un poquito más cercanos al Ecuador, en zona ya tipo tropical, ¿no es cierto?, de la zona del Caribe, distintas especies de pino que fueron probados, y eso dio origen a lo que son los ensayos de orígenes y procedencias. También se fueron después generando algunos rodales semilleros para la colección de semilla o áreas productoras de semilla. También más adelante se fueron instalando los primeros huertos semilleros, que algunos eran de semillas, pero también de clones básicamente, y más recientemente las técnicas de propagación vegetativa, como una manera de propagar algunos clones de buena calidad, y también como técnica de propagación, ¿no es cierto?, de materiales que se obtienen a partir de cruzas controladas en estos huertos semilleros. Como podemos ver en esta filmina, producto del vivero y de las técnicas del vivero, entre ellas el tipo de envase que vamos a utilizar, generan condiciones como para que obtengamos distintos productos, distintos tipos de plantines como resultado. Aquí a la izquierda tenemos un ejemplar mucho más pequeño que los demás, y es producto simplemente de un menor envase. Acá podemos ver que durante un año fue sembrado y recriado ese plantín en este pequeño envase de 3 centímetros de boca por 13 centímetros de profundidad. A medida que aumentamos el tamaño del recipiente, tenemos un mayor desarrollo del volumen del cepellón de raíces y también un mayor desarrollo de la parte aérea de ese plantín. Cuando ese tubete o ese plantín recriado en tubete inicialmente se lo pasa a terreno por un año más, obtenemos este tipo de plantín con un cuello más robusto, y a medida que hacemos un proceso donde dejamos más tiempo en el terreno, obviamente el plantín desarrolla un poco más de parte aérea y también parte de raíz, y así por delante. Cuando hacemos un plantín a raíz desnuda, por ejemplo, el desarrollo de las raíces es más desordenado, pero es también concentrado en una determinada zona, producto del manejo que se le ha dado al sistema de raíces. Y sobre todo lo que vemos es que si permanece por bastante tiempo en el vivero, va a desarrollar un muy buen grosor en la parte del cuello de esa parte apical. Algunas características importantes a tener en cuenta de un plantín. Uno es el diámetro del cuello. El diámetro del cuello debe ser tenido muy en cuenta. Se mide apenas 1 centímetro por arriba del nivel de la inserción del tallo en el sustrato. Ese valor debe estar, y es típico para cada especie, pero es un valor característico importante de que se trate de que sea el máximo posible, hasta ciertos límites, como vamos a ver un poquito más adelante. El otro dato es la altura de la parte aérea. Según el tipo de plantín y las condiciones de campo que se va a llevar este plantín, esa altura tiene que lograrse un determinado valor para que ese plantín sea de calidad adecuada. Por otro lado, en la parte del cepellón, este volumen de raíz, que en este caso está condicionado por el volumen del tubete, del envase, también debe tener ciertas características. Y sobre todo lo que se hace es utilizar esta relación entre lo que sería relación tallo-raíz o relación raíz-tallo. Nos arroja un valor que debe ser tenido en cuenta para decir si fue exitoso o no el proceso de producción de este tipo de plantín. Acá simplemente para resaltar un mismo plantín durante el mismo tiempo de recriado
en un envase menor, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Un menor desarrollo en cuanto tanto como raíz como la parte aérea. Eso es producto de que este contenedor es menor que este, y además estos plantines fueron obtenidos en un lugar donde había una mayor densidad de tubetes, es decir, más apretados. En este lugar había una menor cantidad de tubetes, más raleado, genera entonces un plantín más robusto y tal vez de mejores condiciones para llevar a campo. Acá podemos ver en esta filmina unos datos obtenidos para la zona andino-patagónica, donde se describen las características que deberían o que tienen normalmente los plantines en los viveros de aquella zona. Una cosa interesante para destacar es la clasificación de los tipos de plantas que se producen y que están en relación a, bueno, en este caso son plantines a raíz desnuda. Entonces, la clasificación es raíz desnuda 1 más 1, que significa que estuvo un año en almácigo más un año en periodo de recría, ¿sí? Acá estuvo 2 años directamente en el lugar de siembra y ya de ahí se llevaba a campo. Esto 2 años de almácigo más un año de recría, 3 años en total para llevar a campo y así en adelante. Y las medidas habituales que se encuentran para este tipo de planta. Las medidas de altura, el diámetro del cuello, acá ustedes pueden ver distintos valores de diámetro del cuello, 5, 4,7, 4,9, 7,1, según el tiempo que estuvo acá estuvo este plantín, 3 años, ¿no es cierto?, para llevar a campo. Mientras que en este lugar, por ejemplo, es el valor menor, donde el plantín se hizo directamente 2 años en el almácigo. Probablemente acá había mayor densidad de plantas. Esto hace que estén más apretaditas. En cambio, acá cuando se hizo un año de almácigo, se lleva luego por repique a un lugar de recría, se le da mayor espacio y entonces se consigue un mayor diámetro del cuello. Lo mismo los valores de peso seco de la parte aérea, peso seco de la parte raíz, y que se hace la relación entre el peso seco aéreo y el peso seco de la raíz, obteniendo valores que, como podemos ver acá, están alrededor de estos valores, 1.9, 2, ¿sí? Alrededor del valor de 2. Esos son los valores que se estilan tener para aquella zona, para los plantines de aquella zona. Otro tema a considerar es el código para tipificar un plantín. Puede haber distintas propuestas, pero esta es una muy típica para aquellas zonas. Para nuestra zona tal vez se simplifica un poco esta nomenclatura, sobre todo en esta parte. Esta primera parte hace referencia al tipo de envase, si es un plantín que se produce en contenedor, en envase. Aquí podría ir una sigla que podría ser el tipo de contenedor, o si es raíz desnuda, sería una D, ¿no es cierto? O, bueno, acá va la nomenclatura del tipo de envase. El tiempo que tiene el almácigo, y esto lo que es la parte que después del trasplante, es decir, después del repique. Eso en el caso de que, bueno, acá en este caso, por ejemplo, hay un año solamente de almácigo y luego ya va a terreno. En Misiones, acá, por ejemplo, tendríamos un valor de 0,7 o algo así. ¿Por qué? Porque en 7, 8 meses el plantín está listo para ir a campo. O sea, no alcanza a un año. Y esta otra parte del código sería 4, que significa el diámetro de la apertura del tubete en su parte superior, la longitud del tubete, en este caso 11 centímetros, y el volumen.
La clasificación de viveros puede ser muy variable y se hace según las finalidades que se estilan hacer para de alguna manera interpretar o entender de que hay muchos distintos tipos de viveros. Bueno, las clasificaciones ayudan para entender un poquito esos distintos tipos. Bueno, y tenemos entonces los viveros que pueden ser de tipo privado y público. Tenemos un caso de un vivero público en Colonia 25 de Mayo, que produce plantas tanto nativas como de exóticas. En general, los viveros que están más desarrollados, obviamente, son aquellos que son de tipo fijo o permanentes. Son viveros con una fuerte inversión en infraestructura, por lo tanto, tienen mayores volúmenes de producción. En general, estos viveros son viveros también que tienen características que producen para la venta o a pedido. Solamente algunas empresas a veces optan por tener su propio vivero para asegurar un adecuado nivel de producción de plantas en tiempo y forma para las condiciones que ellos necesitan. Pero en principio, como decíamos, hay una concentración de la producción de plantas forestales en pocos viveros en la provincia que están teniendo muy buena calidad de plantines. Un tema muy relacionado a lo que es las técnicas de vivero es tratar de obtener de una semilla el mejor resultado a campo, y eso arranca con una rápida germinación y sobre todo una germinación homogénea. Esto tiene que ver con lo que conocemos como capacidad de germinación, que es el poder germinativo, y la energía germinativa. Semillas que tienen poca dormancia rápidamente despiertan, rápidamente germinan y llegan al máximo posible de su poder germinativo, y en este caso los valores de energía germinativa y poder germinativo coinciden o son prácticamente idénticos en cuanto a porcentaje. En este caso, por ejemplo, una semilla de aproximadamente 85-90% de poder germinativo y de energía germinativa también en esos valores. Cuando los valores también coinciden de energía y de capacidad germinativa, pero son valores bajos, alrededor de 40-50%, tenemos este tipo de comportamiento, semillas que son fuertemente dormantes o con una dormancia muy fuerte, lo cual requiere de que estas semillas sean trabajados o adecuadamente con tratamientos pregerminativos para mejorar sobre todo ese bajo poder germinativo. Si el problema es solamente de energía germinativa, pero que su capacidad germinativa es buena, o sea, finalmente llegamos a un poder germinativo muy bueno, de alrededor de 90-100%, pero su energía germinativa es baja, lo que tenemos que hacer es los tratamientos pregerminativos, que son muy habituales realizarlos sobre todo en las semillas de pino, que es el tratamiento de remojado, ¿no es cierto?, durante 48 horas y posterior estacionamiento en frío a 4 o 5 grados en heladera hasta su siembra. Eso hace que mejore la energía germinativa y se homogenice y se acorte sobre todo el periodo de germinación de estas semillas. En esta imagen queremos reflejar un poquito cuáles serían los cálculos que deberíamos hacer para determinar la cantidad de semillas que necesitamos para un determinado proyecto. La fórmula que utilizamos es esta fórmula que podemos ver acá. Es una fórmula que engloba algunos términos, como uno es el número de plantas que necesitamos. En este caso necesitaríamos